Buenas tardes, estimados participantes. Reciban un cordial saludo desde la SOCEM Uninorte y la SOCEMUN de Pedro Juan Caballero. En nombre del comité organizador, les damos la más cordial bienvenida a la primera jornada de salud y bienestar, cuidar la mejor forma de prevenir. Recordamos que este evento cuenta con el aval institucional de la Universidad del Norte, así como el aval de la Federación Latinoamericana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina PSOCEM. A continuación, daremos la palabra a la doctora María Belén Jiménez Reyes. Ella es especialista en medicina familiar, especialista en salud pública y administración hospitalaria, diplomado en promoción de salud, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar, miembro del Departamento de Responsabilidad Social Universitaria de la Dirección Académica de Facultad de Ciencias Médicas UNA, docente de la carrera de Medicina Filial Santa Rosa La Guaraú, Facultad de Ciencias Médicas UNA, auxiliar de la enseñanza en la Cátedra y Servicio de Medicina Familiar de la Facultad de Ciencias Médicas UNA. Es coordinadora de extensión universitaria de la carrera de Medicina Uninorte Asunción y es miembro del Consejo Asesor SOCEM Uninorte. Ella nos estará hablando sobre el tema de insomnio e higiene del sueño, por qué es importante en estos tiempos. A partir de este momento, puede iniciar su presentación, doctora. Adelante, estamos con usted. Buenas para todos, soy la doctora María Belén Jiménez y hoy vamos a estar hablando sobre los trastornos de sueño vigilia, dándole un especial énfasis al insomnio y a la higiene del sueño en particular. El sueño, como bien sabemos, ocupa alrededor de 1/3 de la vida de cada persona. Es esencial para la supervivencia, ya que el sueño altera el equilibrio térmico en todo lo que es el ciclo circadiano, ¿verdad? Esta regula la energía y causa también, puede ser una causa de deterioro cognitivo en el caso de que no llevemos una calidad y cantidad de sueño adecuada. Es un motivo de consulta muy frecuente en atención primaria y dentro de la DSM-5, los trastornos de insomnio, los trastornos de sueño y vigilia se clasifican según lo siguiente: trastornos de insomnio, de hipersomnio, la narcolepsia, los trastornos del sueño relacionados también con la respiración, que son la apnea e hipopnea obstructiva del sueño, la apnea central del sueño, la hipoventilación relacionada con el sueño, los trastornos del ritmo circadiano de sueño vigilia, las parapsomnias, que son los trastornos del sueño no REM, de pesadilla y los de comportamiento. También tenemos esta clasificación, que son los del síndrome dentro de lo de DSM-5, ¿verdad? Dentro de los trastornos del sueño y vigilia. Tenemos distintos tipos también, como ser, por ejemplo, el síndrome de piernas inquietas o trastornos de sueños inducidos por sustancias o medicamentos, así como otros tipos de trastornos que podemos ir teniendo. Entonces, vamos a ir viendo que esto es una causa normal dentro de una causa, no es normal, sino que es una causa, son causas frecuentes que nosotros tenemos en el consultorio a diario, ¿sí? Tanto en atención primaria como en centros especializados. Bien, un adulto promedio debe tener una cantidad de sueño entre 7 a 9 horas aproximadamente por noche. Puede estar influido ahora por muchos factores, esta alteración, como más horas o menos horas. Sabemos que uno de los factores principales, ¿verdad? Dentro de los trastornos del sueño, por ejemplo, están los demás síntomas, como alguna crisis de ansiedad, alguna situación en particular que haya pasado la persona. Entonces, esto influye muchísimo en esa arquitectura del sueño y en la cantidad y calidad de sueño propiamente. En adultos se dividen en sueños REM y no REM. Esto va en concordancia a los movimientos oculares
en un primer principio, ahora tenemos movimientos oculares rápidos y en un segundo momento ya no hay movimientos oculares rápidos. Estos dos etapas, ¿verdad? Tanto la REM como la no REM, es un ciclo, ¿verdad? Que dura entre 70 a 120 minutos. Y entre estos dos ciclos, REM y no REM, en unas 8 horas promediadas de sueño, tenemos alrededor de 5 a 7 ciclos. Estas etapas del sueño, así como les había mencionado, una etapa no REM, ¿verdad? Se subdividen otra vez en varias etapas, donde vemos que en una primera etapa que corresponde al 5% del ciclo, vemos ondas cerebrales irregulares. Las ondas varían entre altos y bajos en una segunda etapa, que corresponde a un 50% del ciclo, y una actividad cerebral donde es más lenta, que corresponde al 25% del ciclo, que es la etapa 3. ¿Sí? Cerrando el ciclo del sueño, para teniendo en cuenta el sueño REM, que corresponde al 20% del ciclo, ¿sí? La actividad cerebral de esta fase ya es muy similar a la de la vigilia. ¿Está? Bueno, con respecto a la valoración del sueño. ¿Cómo nosotros hacemos una valoración del sueño? ¿Cómo hacemos la recaudación, ¿verdad?, de datos con respecto al sueño de nuestros pacientes? Debemos revisar justamente estos antecedentes de uso de sustancias, drogas, alcohol, medicación. ¿Cómo es el patrón de sueño habitual en nuestro paciente, ¿verdad? Tenemos que iniciarle un diario del sueño, ¿sí? Donde nuestro paciente nos tiene que mencionar estas características justamente, ¿verdad? Del inicio, de la duración, de la frecuencia, de la gravedad, de los factores precipitantes, cuáles son los factores de alivio, cómo viene a ser su ciclo de sueño-vigilia en 24 horas, los antecedentes de alteraciones de sueño, ¿verdad? En el caso de que estuvo ya en una situación de estrés o en la niñez, también antecedentes familiares, si es que tuvo trastornos del sueño. También tenemos que tener muy en cuenta el comentario del compañero de cama, ¿verdad?, sobre ese patrón del sueño que está presentando nuestro paciente, el consumo de bebidas alcohólicas y el uso de fármacos. Bien. Con respecto a las pruebas complementarias que se realizan, ¿verdad?, son las pruebas de polisomnografía, es la más frecuente. Nosotros tenemos aquí en el Paraguay, hacemos la polisomnografía, está en el Instituto Osler, también está en la Facultad de Ciencias Médicas y muchos otros laboratorios de forma privada que realizan esta polisomnografía, donde se hace un estudio justamente de esa calidad de sueño, ¿verdad? Como bien su nombre dice, proporciona datos sobre continuidad del sueño, arquitectura del sueño, fisiología REM, el deterioro de la respiración relacionada con el sueño, la desaturación de oxígeno, arritmias y movimientos periódicos. Otras pruebas complementarias que podemos tener justamente para ver esas alteraciones en el sueño son el test de latencia múltiple del sueño y la actigrafía. Bien. Vamos a hablar un poquito nada más de definición de lo que es el trastorno del insomnio, que es la causa más frecuente en nuestro medio, ¿verdad?, con relación a este trastorno del sueño, y vemos que es una dificultad para iniciar o mantener el sueño, o despertar temprano por la mañana e incapacidad de volver a dormir. La dificultad para dormir debe ocurrir al menos 3 noches a la semana por 3 meses y no se debe a otro trastorno del sueño, o a los efectos de una sustancia. No es explicada de manera adecuada por trastornos mentales
o médicos coexistentes, ¿sí? Entonces aquí tenemos unos criterios diagnósticos justamente que nos basamos del DSM-5 para este trastorno del insomnio, ¿sí? Entonces vemos que para poder nosotros hacer justamente este diagnóstico de insomnio, ¿verdad? Debemos tener alguna de estas cualidades, como por ejemplo, ahora la dificultad para iniciar el sueño, para mantener o para despertar, ¿verdad? Si es que ya produce alguna alteración a nivel de la cotidianeidad, ¿sí? Si ocurre al menos 3 noches a la semana, ya como vimos en la definición, y si está presente al menos por 3 meses. Así también como otros criterios diagnósticos. Con respecto al manejo del insomnio, tenemos que como objetivos principales la mejora de la calidad del sueño y el tiempo de sueño, por supuesto, que mejoren los impedimentos diurnos que puede causar el insomnio, ¿sí? Y otros objetivos, por ejemplo, que son conciliar el sueño en menos de 30 minutos y tratar de no tener despertares precoces, ¿verdad? Una vez que tengamos ya un diagnóstico de insomnio, entonces lo fundamental, ¿verdad? Y la medida principal, y con esto terminamos, es la higiene del sueño propiamente dicho. La higiene del sueño consiste en 10 pasos fundamentales que debemos realizar, ¿sí? En primera instancia, tratar de despertarse y acostarse siempre a la misma hora. Limitar también el sueño, el tiempo diario en cama necesario para el sueño. O sea, tener un total de 8 horas, eso ya incluida la siesta que podemos realizarlo. La siesta hasta 45 a 1 hora, 45 minutos a 1 hora, ¿sí? También disminuir o suprimir luego la ingesta de sustancias activadoras o estimuladoras del sistema nervioso. Evitar largas siestas durante el día, realizar ejercicio físico al menos unas horas antes de irse a la cama, evitar también actividades excitantes, ¿verdad? Las horas previas de acostarse, por ejemplo, realizar trotes, perdón, ya dijimos sobre ejercicio físico, ¿verdad? Pero hay actividades extenuantes. También es recomendable tomar esos baños, ¿verdad? Con una temperatura corporal para su efecto relajante, un poquito más caliente, ¿verdad? Con las comidas también hay que evitar al menos 1 o 2 horas antes. Práctica de ejercicios de relajación, de respiración y las condiciones ambientales, por sobre todo, adecuadas para un buen dormir, ya sean temperatura, ya sean los ruidos, las luces deben estar apagadas, ¿sí? El colchón debe ser suave, la sábana, ¿verdad? Debe oler bien, un olor agradable al olfato. Entonces, teniendo en cuenta estos parámetros, vemos la importancia de esta higiene del sueño como primera medida para tratar los distintos tipos de trastornos de sueño que ya habíamos mencionado. Muchas gracias. Excelente ponencia, doctora María Belén. Y a todos los participantes avisamos que encontrarán un formulario en la descripción del video para que puedan dejar sus dudas, preguntas o mensajes. Ha sido un placer compartir con usted este espacio, doctora. Muchas gracias por su tiempo. Agradecemos también la presencia de cada uno de ustedes que nos están acompañando en esta jornada.